tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. En este contexto tan complejo, tan incierto, de zozobra, en el que estamos más cerca de parecernos a una isla caribeña dominada por el narcotráfico y la criminalidad que un país que busca soluciones para sus problemas, surgen tres leyes que tienen que ver con el Congreso de la República que podrían intervenir de manera positiva, negativa, ayudando o favoreciendo o perjudicando en cuanto a la lucha en contra de estas organizaciones criminales. Hay tres leyes de las que tenemos que hablar. Primero, la ley de crimen organizado, que es una ley que ya se aprobó hace algún tiempo, o sea, no es algo nuevo, pero que a raíz del problema con la criminalidad se está volviendo a hablar de ella y ya vamos a analizar. Por otro lado, está la ley de terrorismo urbano, que la semana pasada ya habíamos comentado un poco acerca de ella, y si es que podría ser una solución o no, pero eso lo vamos a ver ahora más a detalle. Y también tenemos que hablar de la última invención de este gran congreso, que es la ley de la pena de muerte para los delincuentes y en este caso para extorsionadores. ¿Cómo podrían estas leyes influir en este contexto? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Primero vamos con la ley de crimen organizado, ¿ok? ¿Qué es la ley de crimen organizado? A inicios de agosto de este año se aprobó la ley 32108, que tiene como título Ley que modifica el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley de Procedimientos de Investigaciones Preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. El título, sin lugar a dudas, es más largo, es más detallado, más técnico, pero no lo quiero complicar tanto con números y cifras y códigos de leyes. Ese es el título básicamente. Entendamos que es una modificatoria a algunas reglas o normas, por ejemplo el Código Penal, que lo que busca es poner más requisitos para que un grupo que comete delitos sea considerado o sea sindicado como una organización criminal. Y no creo que sea la primera vez que escuchen esta figura de la organización criminal, que es básicamente cuando un grupo se colude para poder cometer delitos. Y hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse para que un grupo sea considerado como tal. Pero ahora va a haber más requisitos para que los grupos se consideren organizaciones criminales. Por otro lado, la segunda cosa interesante, por así decirlo, de esta ley es el ajuste o modificaciones que se hace a los procedimientos de las investigaciones preliminares. Y dentro de las investigaciones preliminares tenemos que hablar de los allanamientos. ¿Se acuerdan cuando le tumbaron la puerta a la casa de Ina Boluarte? ¿Se acuerdan cuando se metieron a la casa donde supuestamente vivía Andrés Hurtado Chibolín ahora recientemente? Esos son los allanamientos, son parte de las investigaciones preliminares. Pero ahora, según esta ley, va a haber modificaciones de las que luego les vamos a hablar. O en este caso, ya se han hecho las modificaciones y hay algunos allanamientos que se han llevado ya con esta nueva ley. En buen cristiano, esta ley o modificatoria es un ajuste a los protocolos de investigación preliminar y a las características de una organización criminal, de un grupo que pueda ser considerado organización criminal. Por ejemplo, una de las modificaciones que más llamó la atención, la que les había comentado, fue la del protocolo para los allanamientos. Ahora, de manera explícita se dice que en este proceso debe estar presente tanto el interesado como su defensa, o sea, su abogado. ¿Quién es el interesado? El investigado, el dueño en este caso de un inmueble. Y tiene que estar su abogado. Y si no está su abogado, si no se apersona el abogado o si no tiene un abogado, se le va a asignar un abogado de oficio, o sea, un abogado que el Estado te pone para que, como toda persona tiene derecho a defenderse, puedas tener tu defensa. ¿Quién fue el que propuso esta ley? Porque ya se aprobó hace bastante tiempo, pero es necesario que sepamos de qué mente brillante salió esta modificatoria, que les adelanto, no es para nada positiva, aunque tiene un punto que podría considerarse positivo y luego lo vamos a explicar. Esta ley fue presentada por el versado Waldemar Cerrón, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, que hoy lleva 362 días en la clandestinidad, cerca a cumplir su añito de prófugo de la justicia. Fue presentada en septiembre del año pasado y esta ley, este proyecto de ley, pasó a la Comisión de Justicia, que estaba presidida por Américo Gonza, otro perulibrista,
fanático de Vladimir Cerrón, defensor de delincuentes, ya, el Américo Gonza. Y en esta comisión la ley fue aprobada, el proyecto de ley fue aprobado, y luego en mayo pasado finalmente el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación esta modificatoria de ley con 51 votos a favor, 32 en abstención y solamente 13 en contra. Y acá está lo curioso, ¿no? Porque mientras que solamente 51 votaron a favor, 32 quisieron hacerse los locos, pero como ya les he dicho con anterioridad, hacerse los locos y votar en abstención es jugar a favor de lo que se está votando, porque tu voto no vale para oponerse, pero sí vale para darle mayor posibilidad a los votos a favor. Entonces es jugar a favor de lo que se está votando, simplemente haciéndose el loco. Ahora, los efectos que ha tenido esta ley. Cabe destacar que en el momento en el que se iba a promulgar esta modificatoria, diversas instituciones advirtieron que se trataba de una ley o modificatoria que amenazaba el trabajo de la justicia y que le daba un espaldarazo al crimen organizado, pese a que esta ley buscaba ajustar cosas con respecto al crimen organizado. La Fiscalía de la Nación, o sea, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y diversos especialistas del derecho y la Constitución advirtieron que era un grave error el que se iba a cometer y que iba a tener consecuencias fatales, como así se está demostrando. Pese a ello, esta norma se promulgó ante el silencio del Ejecutivo, porque recordemos cómo es el procedimiento de la aprobación de proyectos de ley. Se vota primero en una legislatura, luego en la otra, o sea, tienen que haber 2 votos y luego pasa a observación en el Ejecutivo para que éste la promulgue o la observe. Y en este caso el Ejecutivo no dijo nada, permitiendo así su aprobación. Entonces se han cumplido los vaticinios que en un momento dieron diversos especialistas y entidades del Estado. Se ha convertido en una ley que es un golpe contra el trabajo de la justicia y de la policía, que le da un respaldo a los criminales. ¿Por qué? Ahora es más difícil señalar o imputar a un grupo como una organización criminal. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora los investigados, con la nueva forma de hacer los allanamientos, tienen todo el tiempo del mundo para poder desaparecer evidencias, para poder eliminar evidencias que podrían encontrarse en los lugares que van a ser allanados. Por ejemplo, antes eran 21 los delitos dentro de lo que se considera una organización criminal. Ahora, por ejemplo, la extorsión ya no es parte de un delito contemplado dentro de una organización criminal, para que vean ustedes cómo se ha trabajado esta ley y las cosas que ahora contempla o no. Ahora, les había mencionado que esta ley podía tener algo que se considerara positivo y tiene que ver con respecto al abuso del recurso de la organización criminal. Y esto no es algo que digo yo, también lo dicen especialistas y bastantes expertos del derecho. En el Perú hay un abuso del recurso de la organización criminal. Cualquier grupo, cualquier vínculo que haya entre una u otra persona con el investigado convierte a este círculo en una organización criminal. Y uno de los casos más llamativos, es un caso que recién esta semana ha vuelto a estar en el debate, en la conversación, en la noticia, el caso del señor Bernaola, el chofer de PPK, que solamente por llevar algunos pagos de PPK, por llevar algunas cosas, algunos encargos que éste le hacía, fue considerado él y la secretaria de PPK como parte de una organización criminal, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era cumplir con los pedidos o mandatos que les daba su empleador, que eso es lo que sucede normalmente con algunos choferes, ¿no? Que aparte de conducir el vehículo, hacen otro tipo de cumplidos como para poder aligerarle la carga de actividades a sus empleadores, y es lo que sucedió en ese momento. Pero algunos fiscales impulsivos, como en el caso del obsesivo y desequilibrado José Domingo Pérez, le imponen a este caso la figura de organización criminal, culpando a alguien que lo único que hacía en ese momento era obedecer a su jefe. Entonces, ¿hay un abuso del recurso de la organización criminal en el país? Sí. Entonces, según algunos congresistas, con esa excusa se hizo esta ley para que ahora sea más precisa la calificación de un grupo como una organización criminal. Entonces, la pregunta que surge en este momento es, ¿a quiénes beneficia esta ley? Para resolver esa cuestión primero hay que darnos cuenta de 2 cosas. Lo primero es que el Congreso hace cosas sin pensarla mucho, sin saber bien lo que está haciendo. Se evidencia que hacen cosas sobre la incapacidad que tienen, el desconocimiento que tienen de aspectos técnico-legales, y también se ve que no tienen ni la intención de poder rodearse de asesores que les permitan crear, que les permitan proponer
presentar proyectos que sean por lo menos decentes, responsables y que puedan tener efectos positivos sin muchos o sin vacíos legales. Pero se ve que los asesores de los congresistas tampoco son personas pues brillantes del derecho que puedan ayudarles a hacer un proyecto de ley por lo menos responsable. Y lo segundo, y acaba la respuesta, es que se evidencia que lo que buscan estos congresistas es poder proteger a sus líderes y organizaciones políticas para que luego, a la hora de ser investigadas estas agrupaciones o sus propios líderes, no se pueda considerar una organización criminal. ¿Pero por qué digo eso? Miren, para darles un ejemplo así, bastante breve. En Perú Libre están camuflados todos los dinámicos del centro. APP, con sus jugadas aparentemente políticas, lo único que buscan es obtener beneficios particulares, el partido de Acuña. Podemos Perú, lo único que ha hecho al llevar a la mayoría de sus congresistas es crear leyes que puedan beneficiar a sus jefecitos, los Luna Gálvez. También tenemos que hablar evidentemente acá de Fuerza Popular, que en varias ocasiones es investigada como organización criminal. Y lo que me sorprende bastante acá es el respaldo de la bancada de Honor y Democracia a este proyecto de ley. Una bancada que supuestamente es de gente decente, que hace un trabajo que por lo menos es destacable, que es respetable, pero le han dado su respaldo. Yo no entiendo por qué, pero le han dado respaldo a esta ley que, como les mencioné, puede tener un matiz positivo, pero los demás matices que son perjudiciales son un montón. Y ahora, otra pregunta que me parece interesante poder responder y que se ha estado haciendo bastante gente, para que dejen de decir y repetir lo que ven en TikTok. La pregunta es, ¿ha propiciado esta ley el aumento de los casos de extorsión y secuestros? No, de ninguna manera, porque aparte de la organización criminal, la figura de extorsión y de secuestro es un delito que está contemplado en el Código Penal. Entonces, el hecho de que exista esta modificatoria de ley, el hecho de que se haya dado esta ley, no genera como tal que haya mayor extorsión. Lo que genera es que no haya tantas penas y que la sentencia o que la sanción o la pena impuesta a este delito sea más complicada de hacer. No quiere decir que esta ley genere extorsión, sino que genera que sea más complicado imponer una pena a estos delitos cuando se trata de organizaciones. O sea, permiten que ahora tengan una cancha más libre para poder seguir trabajando a sus anchas. Pero no quiere decir que esta ley genere extorsión. Y esto no lo digo yo, lo dice Mario Moretti, que es un experto abogado penalista, justamente ayer entrevistado en RPP. Les invito, si quieren, vayan a ver esa entrevista. Ahora, al respecto de esta ley, ya para poder cerrar la primera parte con respecto a la ley de crimen organizado, se estaba debatiendo el poder derogar esta modificatoria, derogar esta ley. O sea, dar un paso atrás y volver a lo que era antes, o sea, borrar esta ley, básicamente. El propio Dardo Salguana, presidente del Congreso, dijo que iba a proponer, la semana pasada dijo que iba a proponer que el 30 de septiembre, o sea, ahora no más, sea debatida esa propuesta para que se derogue esta ley de crimen organizado. Además, el gremio empresarial se manifestó al respecto a través de un comunicado en el que denunciaban o en el que manifestaban que existía un gobierno paralelo, haciendo referencia al avance de la criminalidad en el país. Entonces, ante tal situación, ante el paro de transportistas, ahora el gremio de transportistas también está pidiendo que esta ley se derogue, el propio Dardo Salguana presentó esta propuesta, pero ante este pedido, la Junta de Portavoces se encargó de tirarse abajo esta posibilidad. La Junta de Portavoces es donde están los voceros de las bancadas, esto que quede claro, son 13, y 10 de los 13 voceros, dijeron que no iban a derogar la ley. ¿Quiénes son estas bancadas? APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Honor y Democracia, de manera extraña, ¿ya? Pero estas son las bancadas. Es importante saber quiénes están detrás de todo esto, para que recordemos y seamos conscientes de la próxima vez que vayamos a votar. Ahora, al final, Salguana lo único que pudo hacer es decir que se va a debatir esta ley, pero algunas modificaciones. No van a derogarla, solamente hacer algunas modificaciones. Entonces esta ley tiene que volver a revisión en la Comisión de Justicia para que se puedan hacer las modificaciones de las que se están hablando. No se va a derogar. ¿Era una posibilidad que se derogue? Sí. ¿Hubiera sido positivo? También. Pero este Congreso no se atreve. Lo que evidencia lo que les estaba comentando, que lo que quieren es proteger a sus líderes y a sus organizaciones políticas, que muchas de ellas son organizaciones criminales. Esto con respecto a la ley de crimen organizado. Vamos a avanzar y ahora vamos a hablar de la ley de terrorismo urbano.
que la semana pasada se había presentado por parte del Ejecutivo y por parte del Congreso de la República. El propio Eduardo Salguana comunicó que había un dictamen que agrupaba 20 proyectos de ley sobre terrorismo urbano y que el debate iba a darse y se va a dar mañana 3 de octubre en el Congreso de la República. Los delitos incluidos dentro de la figura nueva de terrorismo urbano van a ser sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Ahora, ¿qué es terrorismo urbano? Y me van a permitir leerles una definición. El terrorismo urbano se refiere a actos de violencia o intimidación llevados a cabo en áreas metropolitanas o ciudades con el objetivo de generar miedo, desestabilizar a gobiernos o sociedades sin necesidad de formar parte de una agrupación política o con ideologías en específico. Esto quiere decir que lo que está pasando en el país con la criminalidad es terrorismo urbano. Esto tiene que quedar claro. En la práctica, lo que está pasando es terrorismo. Es terrorismo urbano porque estos delincuentes no tienen ni idea de cuestiones ideológicas, de cuestiones políticas. Lo único que quieren hacer es obtener beneficios económicos a través del amedrentamiento, a través del temor que le infunden a la sociedad. Y eso es terrorismo urbano. La pregunta entonces es, ¿se necesita una ley? ¿Se necesita crear una ley para sancionar el terrorismo urbano? Miren, en un video anterior les había hablado de que yo creía necesario que se considere dentro de lo legal el delito de terrorismo urbano para que pueda haber penas específicas al respecto. Pero pasando los días y viendo lo que va a hacer esta ley de terrorismo urbano, me queda claro que solamente es un saludo a la bandera y más va a ser una pérdida de tiempo el crear este delito de terrorismo urbano. A ver, algo súper sencillo para que entiendan de qué va. Antes, los delitos contemplados dentro de lo que va a ser terrorismo urbano tenían una pena alta, por así decirlo, pero ahora con la ley de terrorismo urbano se va a sentenciar por terrorismo urbano con una pena menor. Entonces estos delincuentes que deberían podrirse en la cárcel van a salir más rápido. Esa es una de las cosas, ¿ok? Ahora, terrorismo urbano quiere decir que solamente se da en zonas urbanas. Y cuando hay atentados, por así decirlo, en Patás, que no está considerada zona urbana, ¿qué va a hacer? ¿Ahora habría que crear la ley de terrorismo rural? No, pues, no es la solución crear leyes, y de eso vamos a hablar luego. Con respecto al debate en el Congreso, el dictamen incluye 2 artículos que son clave. Miren, el primero establece que aquellos delitos urbanos que generen caos con fines de beneficio económico o criminal serán sancionados con pena entre 20 y 30 años de prisión con una multa de más. Y el segundo artículo agrava las penas hasta un mínimo de 30 años, o sea, puede haber más de 30 años, si el delito es cometido por extranjeros, miembros de las Fuerzas Armadas o la policía, o si es ejecutado desde el interior de un penal. Estas son las 2 partes más importantes del proyecto de ley que agrupa a otros 20 presentado por el Congreso de la República. Ahora, se supo en los últimos días que el Poder Ejecutivo también va a presentar su proyecto con respecto a terrorismo urbano, y se sabe que mañana jueves que va a debatirse esta ley para crear el delito de terrorismo urbano, que muy probablemente se apruebe, va a tener prioridad el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Todavía no se sabe mucho de cómo va a ser, de qué es lo que se plantea a través de este proyecto de ley, pero mañana lo que se va a debatir es eso. Santibáñez anunció que habían presentado un proyecto de ley ante el Congreso y Eduardo Salguana ha dicho que mañana se va a debatir el proyecto presentado por el Ejecutivo. Ahora, visto esto, ¿estamos ante una solución o mera parafernalia? Crear esta ley termina siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque el punto, y esto tenemos que entenderlo bastante, el punto no es sancionar el delito, el punto no es imponer una pena al delito, el punto es evitar que este suceda. Porque yo puedo decir, ya, vamos a imponer tal y tal sanción, pero eso quiere decir que vas a permitir que el delito se cometa. Y lo que tiene que hacer el Estado es adelantarse al delito, o sea, evitar que ese se cometa a través de medidas de prevención. Y esto no lo va a hacer una ley. Eso tiene que quedar claro. Tal parece, según algunos especialistas, que esta medida, que estas nuevas leyes que quieren crear, porque luego vamos a hablar de otra, responden a una especie de tendencia en otros países, viendo la dureza, por ejemplo, que hay en Ecuador, viendo la dureza que hay en El Salvador con respecto a los criminales, y el Perú quiere aplicar lo mismo, pero hacer un copy-paste de lo que sucede en otros países
no es pues la solución. Por ejemplo, Humberto Abanto, experto, abogado, penalista, litigante, dijo lo siguiente: creen en el Congreso que aprobando leyes la realidad va a cambiar y eso no es así. Todo el mundo quiere hacerla de Bukele o como Noboa, presidentes de El Salvador y Ecuador respectivamente, pero eso es malo porque todavía no hemos visto cómo acaba. El trabajo de inteligencia policial y de investigación criminal termina resolviendo estas cosas, mas no leyes que ponga el Congreso de la República. Entonces, muy probablemente termine aprobándose la ley que contempla el delito de terrorismo urbano, pero desde ya sabemos que no es una solución. Por ejemplo, el propio José Cueto, que todos pensábamos que iba a estar a favor de esta ley, ha dicho lo siguiente: es una iniciativa que más nos hará perder tiempo. El asunto no es sancionar a los criminales, sino adelantarnos al delito. Entonces, reitero, lo importante no es imponer penas, sanciones. Lo importante es evitar que el delito se cometa, adelantarse al delito, como dice José Cueto. Y eso es lo que no se está haciendo. Y ya para cerrar tenemos que hablar de un nuevo chiste del Congreso de la República. La propuesta, que es algo bastante popular, de la pena de muerte para extorsionadores. El congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó un proyecto de ley que busca sancionar con pena de muerte a algunos criminales que cometan sicariato, secuestro, extorsión y robo agravado. Según el congresista Soto, esto lo hace porque tiene una especie de vínculo que lo pone del lado de la población. Y valgan verdades, la pena de muerte es un clamor popular porque a mucha gente le gusta hablar de pena de muerte, pero no es una solución concreta. Por ejemplo, María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso, dijo que se trata de populismo barato. Y coincidimos con esa conclusión. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima también dijo que se trata de populismo jurídico. Ahora, ¿es posible imponer la pena de muerte en el Perú? Recordemos que somos parte del Pacto de San José y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual hace imposible pues que se pueda crear, que se pueda promulgar una ley que sancione con pena de muerte a algunos criminales por más malditos que sean. Entonces, ante esta realidad, ante este contexto, lo que propuso el sabio de Wilson Soto es que nos salgamos de ambos tratados porque, según él, no hacen más que proteger a delincuentes. O sea, evidencia que el señor es un ignorante, pues, porque muchas veces se dice, y esto puede resultar impopular, muchas personas están diciendo: hay que salirnos del Pacto de San José, la Comisión Interamericana, no sirve. No es tan fácil. Salirnos de esos pactos no implica solamente el hecho de que no puedan matarse a los delincuentes. Implica muchas cosas. Y decir que así a lo fácil nos tenemos que salir solamente evidencia ignorancia. Entonces, por más impopular que sea lo que voy a decir, la pena de muerte no es una solución. Así las cosas, esta maratón de leyes que el Congreso ha aprobado, piensa aprobar, que algunos congresistas presentan, primero no son una solución al problema, ¿ok? El problema que vivimos con la criminalidad no se va a resolver con leyes, y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas del derecho. Segundo, demuestran que son leyes, proyectos de ley, creados por un Congreso impulsivo que no sabe lo que está haciendo, que tiene carencias en conocimientos de aspectos técnico-legales. Por eso es que hay tantas leyes con tantos vacíos. Y también se demuestra que no tienen la intención de rodearse de asesores que puedan tener un trabajo que los ayude a crear leyes responsables. Y lo tercero, que se ve en evidencia, es que la solución a estos problemas no va a venir por la creación de leyes, sino a través de las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo y el desempeño de inteligencia y la policía. Entonces, la tarea está en la cancha del Ejecutivo, cosa que es bastante complicada. Que tenemos una presidenta que sale a decir lisuras en televisión en lugar de tomar decisiones que puedan ser concretas. Que ante la ineptitud de la presidenta, los congresistas pues quieren llevarse los aplausos presentando proyectos de ley que parecen ser soluciones, pero que terminan siendo solamente parafernalia o simples saludos a la bandera. Crear leyes alborotadamente como si fueran un mono con pistolas demuestra la incapacidad de nuestras autoridades a la hora de buscar soluciones y el descaro con el que algunos o la mayoría de ellos busca blindar y proteger o velar por sus intereses particulares. De mantenerse este patrón en el que el Congreso de la República aprueba leyes así, al caballazo, y las autoridades no tienen una reacción apropiada o no tienen por lo menos la capacidad de reacción, estamos condenados.